Ministerio de Cultura, por más que nosotros somos hombres de cultura, representa apenas una arista mínima de todo lo que corresponde al sector público, ¿no? Imagínate cómo está el resto del Claro, sector. ¿cómo resumes estos 12 años de gestión del Ministerio de Cultura? Desde tu experiencia, desde ese acercamiento y desde tu propia literatura, ¿no? ¿Cómo lo resumes? Mira, yo lo resumo como una suma de buenas intenciones y también de hartos manejos turbios y que muchas veces no tienen ningún sentido. Me parece muy positivo lo que hablas tú de esos viajes que no han tenido una respuesta sustancial de bienestar para el país. ¿Qué pasa? Que todo acto que corresponda a la escena pública debe tener un valor público. Toda acción de un sector estatal, de una dependencia estatal, debe tener valor público. Todas estas acciones se ve que no lo han tenido. Y si no lo tienen, esas acciones no deben realizarse. Es algo básico de cualquier curso de gestión. En ese sentido, bueno, tú tienes una maestría en gestión pública, por eso te voy a hacer esta pregunta. La respuesta del ministro, cuando Ewing le increpó que no era un especialista en el portafolio de cultura y por qué había asumido el cargo, no sé si fue una respuesta ingeniosa, pero él inmediatamente arremetió diciendo que es un gestor público y que hay una especie de parafernalia de la gestión pública que requiere un profesional para luego adaptarse a cultura. ¿Qué te parece esa respuesta del ministro? Mira, ¿Tiene algo de decir? Es una cosa que prolifera en los medios de la gestión pública. Ahora, no olvidemos que acá se le ha dado tanto valor a la gestión pública, creo que en demasía, a partir del gobierno de Ollanta, que puso casualmente a cuánta gente de esa universidad que ya se ha mencionado, Y ni hablar, que trabajen, ni hablar de los caviares. No, los caviares de por medio, en el sector público, y a cuenta de que la gestión pública es la panacea del país. No es así. O sea, yo que estudio gestión pública y veo, tengo mucho conocimiento de gestión pública, cree que la gestión pública es solamente hacer un análisis de la gestión de los procesos en el seno de una institución. Entonces, ¿cuáles y que serían las no se falencias? necesita ser un especialista o por lo menos tener un conocimiento alturado del sector. Entonces, ese es un error. Es un error metodológico, es un error epistémico de quienes ofician la gestión pública. ¿Cuáles serían las falencias de la gestión pública, si las tiene? Que se ha dejado de lado a la clase política. Por eso que como se ve que la clase política es un desastre, en teoría, dice, bueno, como la clase política es miserable, entonces un buen staff de gestores públicos pueden llevar adelante un país. Eso cuando, si se hubiera dado el caso, por ejemplo, de esos grandes emperadores antiguos tipo Adriano, que te dejaban sistematizado todo un imperio para que puedan luego estar en el muerto, decía, bueno, si vienen 3, 4 emperadores que también son un desastre, con las bases que yo he dejado, las cosas van a avanzar. Pero acá nosotros nunca hemos tenido esa etapa de bienestar de gestión, pues jamás. En el Imperio Inca podría ser un ejemplo, ¿no? Me entra un carro medio mítico, ¿no? Claro, ¿no? Pero, claro, pero en la actualidad, como tú bien dices, ¿no? Digamos, se le ha dado, se ha inflado el tema de la gestión pública, Sí, ¿no? claro, Porque lo que se tiene que conocer primero, para mí, es el sector. Si no conoces el sector, o sea, está bien, puedes conocer un poco de gestión pública, pero vas a ignorar, y ¿sabes qué es lo más peligroso? Que te van a meter el dedo. Es decir, como el ministro desconoce muchas cosas de ese ministerio, le van a meter el dedo. Disculpa la palabra, No, pero es que esa en es una teoría realidad dicen también. que como los asesores van a cubrirte absolutamente. No se puede, pues. Entonces es igual lo que estaba comentando. O sea, no porque seas un gran gestor público, salvo que puedas resolver los temas de la gestión de procesos. Pero una vez que terminas con el tema de la gestión de procesos, hay otro montón de detalles que solamente los puedes saber si tienes francamente una experiencia o por lo menos has hecho investigaciones, indagaciones en el rubro que corresponde. Ahora, sin ánimo de defender a las gestiones de los ministros de Cultura, sabemos que hay las direcciones desconcentradas que están en todas las regiones, más de 24, ¿no? Algo así. Así es. Entonces, a pesar de ello, el Perú es un monstruo. Hay miles de patrimonios arqueológicos declarados y no declarados, mejor dicho. Entonces, con el poco presupuesto que tiene el ministerio, ¿sería imposible realmente recuperar todo de WIN? Claro, ni siquiera, como ya lo dijo el especialista que es Fabricio Valencia, ¿no? Ni siquiera con todo el presupuesto general de la nación se va a poder recuperar todo lo que tenemos. O sea, tenemos una riqueza impresionante de patrimonio que se desconoce y que el propio Ministerio de Cultura lo desconoce. No tiene la capacidad para gestionar eso. ¿Por qué? Primero, no hay dinero. Segundo, demasiado desconocimiento. Y tercero, y lo peor, corrupción. Claro. Porque mientras estamos acá conversando,
de repente en alguna región del país se está destruyendo en este momento el patrimonio y no hay una especie de alarma o de alerta. Qué bueno sería que, ¿no?, que suene el celular y nos diga, ¿no?, una alarma como la que sonó, esto está pasando en tal región del país. Y ahí tiene que, digamos, actuar rápidamente, no solamente el Ministerio de Cultura, sino las propias instituciones de cada región, municipalidades, gobierno regional, que también tienen que dar la cara por este tema. Yo agregaría que también hay una gran responsabilidad de parte de los intelectuales o de quienes se dicen intelectuales en Lima y en todas las regiones. Yo he estado en algunos lugares que he preguntado a los escritores de cierta región quiénes son los encargados de cultura, no sabían ni el nombre de los directores. Entonces, imagínate, si hay ese grado de divorcio también entre la clase intelectual, si es que todavía sobreviven algunos, y el sector público, no se llega a ninguna parte. No tienen un compromiso. Claro. Pero yo quería No solo el preguntar... compromiso, sino también la lucidez, porque puede ser más frívolo, pero tienes criterio y estás informado de las cosas que pasan en la realidad, ¿no? Yo quiero preguntar algo, Percy. Sabemos que el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto ínfimo, creo que no es más de 500 millones alrededor. 590 millones aproximadamente. Ya, es corto realmente. Sin embargo, si un gobierno reformista entra con un enfoque pro cultura, pro patrimonio cultural, como las grandes capitales del mundo, que tienen los PBI, ¿no?, elevados con respecto a las industrias culturales, a los patrimonios, se habría un partido reformista, un gobierno reformista que incremente el presupuesto a la cartera de cultura. Eso, más allá de que sea imposible, ¿sería bueno para el Estado? No se podría decir si no se aplica, porque el problema que tenemos es cuál será la calidad del gasto público que ellos realizan. A veces nosotros hemos visto, ¿no?, hay instituciones o programas nacionales No hay ejecución. que tienen un gran gasto de ejecución. Ya. Bueno, acaban con un buen porcentaje. Ponte que llegan al 95% de su presupuesto. Muy bien. Y sin embargo, te vas a ver la calidad del gasto, o te vas a ver de qué forma han ejecutado el gasto. Igualmente es un desastre. Han ejecutado de cualquier... O sea, no necesariamente porque tienes un alto porcentaje de ejecución de tu presupuesto, has hecho una buena gestión. Entonces, son toda una serie de matices que lo conocen solo los especialistas. No se trata de gastar por gastar. Claro. Es conflictivo, ¿no? entonces. Ahora, Percy, Es bien problemático, ¿no? No asegura nada que suban el presupuesto. claro, Percy, también La dentro... cooperación internacional me gustaría puntualizar. Sí, Si no tienes justo presupuesto, vamos a entrar a eso, ¿no? Así Dentro funciona. de la entrevista, que repito, Hablo de esas cosas. la también, entrevista está completa en Lima Gris, en el portal Lima Gris. Hay un punto que yo le señalo al ministro, ¿no? Se habla de industrias culturales, pero para mí, y se lo he dicho, las industrias culturales en este país no existen, es una gran mentira. El rótulo de viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales es falso. ¿Por qué? Porque eso existe solamente en países como Argentina y Colombia, donde hay leyes para la cultura. Aquí estamos en pañales, ¿no? Y a mí siempre me ha molestado esa verborrea que se difunde desde el Ministerio de Cultura, que salen alegremente a hablar de industrias culturales. ¿De qué industrias culturales no tiene ni un pequeño mercado para la cultura acá? Y por eso quiero hablar y enlazar este tema con la publicación de libros, Percy. Muy bien. ¿No? ¿Por qué? Porque los supuestos intelectuales no publican libros. La gente que está incursionando y se dedicada a la cultura tampoco publica libros. En Cusco he hablado con muchos arqueólogos y me dicen, ¿sabe cuál es el problema de Cusco? La riqueza existe, la información está, pero no publican libros. Entonces, hay un problema bastante grave, ¿no? Pero sé que gente como tú hace un gran esfuerzo para poder sacar su propia publicación. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? No, como tú dices, yo he tenido que autopublicarme, ¿no? Porque no voy a esperar o ni voy a buscar que alguien más asuma los riesgos y los costos, Claro. porque si tú entras en esa dinámica, o tienes que deberle favores a un montón de gente, o francamente también te tienen en una espera hasta cuándo. O si supeditan el valor de tus publicaciones solamente en atención al gusto de la gente o del mercado, también olvídate. Así no se puede escribir. Así no se puede escribir. Pero mira, ya que estabas en el tema de cultura y las industrias culturales, lo que tú dices es muy drástico y es serio y es real. Pero a quienes están en el sector les cuesta ver las cosas como son. Porque me parece que viven en una utopía. Por ejemplo, andan pendientes. Tú sabes que toda política pública pues tiene una ideología detrás. Obviamente. Ahora, la ideología que han agarrado para mal del país pues es absolutamente
ineficiente. Porque yo te digo, el Ministerio de Cultura lo primero que debería servir para potenciar la acreditación, ¿no?, de la singularidad de la identidad nacional. Pero más bien todos están con la idea de las pluridentidades o que el país es plurinacional. Están en un conflicto tremendo que no llegan a cohesionar verdaderamente ideas que servirían a toda la ciudadanía respecto de lo que se entiende por el Perú. En ese sentido hay un ministerio de interculturalidad. Pero no, hacen también videos, es hacen... independiente, ¿no? Se van por las ramas en vez de entrar, por ejemplo, a tallar y definir verdaderamente cuál es lo positivo que nos han dejado los españoles, la realidad del mundo de los incas. Somos un país mestizo. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar para siquiera tener una hegemonía, por lo menos regional? Que el Perú ha renunciado absolutamente a esa hegemonía siglos de siglos. Claro. Pero si a eso quiero mencionar que lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de entender, Percy Vilches Salvatierra lo ha de alguna forma llevado a un libro, porque 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario también habla de lo que estamos hablando en esta mesa. Son más de 1000 páginas. ¿Cuánto 1200 son. 1200, más de 1000. 1182. Para ser exactos. Para ser exactos, sí. 1181 páginas, ¿no? Entonces, Percy, estamos hablando de una obra bastante, digamos, de una dimensión física incluso completa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a desarrollar todo esto? Mira, lo escribí en el tiempo de la pandemia. Es un ensayo... Y cogí algunas cosas que yo siempre voy publicando, algunas que también las publicaba en su momento en Lima Gris, ¿no es cierto? Quise cubrir estos últimos 200 años, pero particularmente develar y decir las cosas como son en relación al último tramo del gobierno de Vizcarra. Me gusta el subtítulo, La verdad oculta. Sí, me lo sugirió Hugo Negra, que hace el prólogo. Sí, me lo sugirió. ¿Cómo lo catalogas? ¿Son prosas? ¿Es un ensayo? Son ensayos, total, son ensayos, son 800 páginas de ensayos políticos que muchas veces parten de la coyuntura, pero quieren irse hacia este horizonte de nuestros 2 primeros siglos como república independiente, entre comillas, y 400 páginas más o menos están dedicadas al tema de cultura, Ya. ¿no? Al tema de literatura, al tema del propio ministerio, algunas cosas de gestión, temas sobre la identidad nacional, que creo que debería haber sido el punto primordial del año pasado, pero bueno, también con todas las cosas que se fueron dando y era difícil preocuparse en esos detalles. Pero eso es, mira, hemos llegado a tener 2 siglos supuestamente de una existencia independiente como república, pero que no se ven graficados salvo en 2 o 3 personalidades y en momentos muy distantes del presente. Claro. Pero los proyectos nacionales, por ejemplo, que saben cuántos han sido. Percy, pero tú eres una persona drástica porque hace un momento mencionaste que los intelectuales prácticamente están desapareciendo, no existen en este país. Pero además, en tu libro de poesía que se titula Metafísica, señalas algo interesante también. En la página 15, la esperanza es superior a todo lo que hemos mencionado, mas no hay tiempo. Los poetas ya no existen más. ¿Ya no existen más los poetas? Bueno, es difícil ver a un poeta de calidad, por un lo menos. burócrata, ¿no? De calidad, o sea, hablamos de la calidad de la poesía. Digamos que eso fue escrito dentro del contexto de ese poema, ¿no? Que son 55 poemas. Pero en general esta imagen romántica, clásica, de un poeta, ¿no? Vital, que sea superior pues, al promedio, ¿no? Ahora cualquiera es un poeta, ¿no? Y hay otro Cualquier oficinista es un poeta, ¿no? Entonces imagínate qué poesía vamos a vivir. Por eso dicen, ¿no? En el Perú levantas una piedra y aparecen 25 poetas, ¿no? Pero ya con unas minúsculas, pero casi se desaparece también ese término de ser un poeta, ¿no? Hay Otra- mucha publicación, ¿no? Pero no hay otra vida de línea, poeta. Otra línea de tu libro de poesía metafísica, página 55. Esto es el fin de la raza humana. Bienvenidos sean los nuevos dueños de la tierra. Bueno, eso es un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque arranca que es un momento en que perdemos todas las capacidades de hablar y empiezan a invadir los aliens, etc. Bueno, estamos en ese periodo, estamos avanzando hace como 100 años, ¿no? Creo que precisamente en ese último momento que hablaba Luis de los años 20, del siglo XX, se arranca con todo ese tipo de sistemas e ideologías que eran más o menos apocalípticos todos, ¿no? Pero tú eres muy enfático. Prácticamente los poetas, desde tu visión, creo que han desaparecido. Sin embargo... O sea, sí hay algunas personas que por ahí cultivan la poesía, pero es algo que a mí siempre me gusta decir, porque yo no es que ese libro lo he terminado en el 2016, lo he sacado prácticamente porque terminé el de ensayos y dije, bueno, yo nunca me he publicitado como un poeta y bueno,
tengo este libro, hay que Claro, sacarlo. porque tienes... Este es el segundo libro de poesía. Es la segunda edición prácticamente, el que saqué en el 2015, pero está hecho todo a mi gusto y ha salido perfecto a mi criterio, ¿no? Según mi criterio. Pero la poesía, pues lo que tú decías hace rato, yo digo, mira, si agarras a toda la gente, y que nadie se vaya a ofender, pero la poesía, a veces pienso que hay miles de cosas más importantes, pero luego digo, la poesía no hay nada como ella. Sienta a William Blake, sienta a Rimbaud, sienta a Dante. Ellos han sido poetas. Entonces, a ver que estén en una mesa, en un sitio como los poetas, ¿no? Oh, Los William. goleamos, llegas a una... A ver si te vas a sentar por ahí a conversar. En ese ¿Qué le sentido- puedes decir a Blake, o a Rimbaud, o a Dante, de poesía? Si eres un poeta, ¿no? Muéstrame algo que los otros no hayan sabido. Tendría que ser un precursor, tienes razón. No, me decía algo importante, porque tú puedes ahondar en lo que ellos han escrito, ¿no? Exacto. Y trata de irte un poco más lejos. El hecho, Algo se puede avanzar. el hecho de que no tengamos un grupo poético relevante como los que hubo cada década, ¿no? Bueno, hasta el 90 creo que hubo Neón, Cloaca, Hora Cero, grupos como Estación Reunida, pero no hay, a partir del siglo XXI no hay grupos emblemáticos. ¿Eso es una muestra de que la poesía está dispersa? No, eso es una muestra más bien de que el individualismo puede ser prevalecido ya en las últimas décadas, ¿no? Porque siempre que hubo estos colectivos, había pues una sensación política también de grandes corporatividades, de cosas más o menos orientadas al colectivo. Pero hay una a la reglamentación de izquierda, estilos ¿no? poéticos también. No ha habido ninguno de esos grupos que sea plenamente de derecha. No han sido como los futuristas. Acá todos los grupos han sido vanguardistas y no son los de izquierda. Pero además una cosa interesante, también se está perdiendo. Todavía existen algunos, ¿no? Gente que está metida en política, pero que sean cultivados en cultura, en literatura, en arte Escritores, ¿no? plástica, Sí, publican. O sea, se está perdiendo, ¿no? Antes podíamos hablar, un ejemplo, ¿no? Alan García, quieras o no, digamos, era una persona formada, cultivada, que tanto en la política como en la cultura, ¿no? Que tenía eso de bueno. o el propio, se me ha ido el nombre de esta frase. ¿Luis Alberto Sánchez? No, donde pones el dedo salta la pus. González Prada. González González Prada. Prada, por ejemplo. Él fundó un ¿no? partido político, El Politeama. y era un, O sea, y era un poeta muy sutil. Son ¿no? gente de otra talla. Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Pero Prada. esa gente, pero González Prada fue maestro de la generación de Mariátegui y de Haya. Un gran referente. El problema es que de la generación de Mariátegui y de Haya a la fecha pareciera como que se ha dado un desierto. Y Raúl Porras Barnechea, que fue uno de los grandes intelectuales. No, no- estaban ahí. Bueno, no sé si Porras le debía mucho a González, por lo menos no sé si lo haya reconocido como los otros, ¿no? Sí, ya que, No, pero está- Percy, ya que también estás atento a lo que pasa políticamente, ya para ir terminando, tu comentario sobre la gestión de Pedro Castillo. ¿Cómo ves tú a este presidente que tiene varios cuestionamientos? Mira, antes de terminar con lo de Castillo, yo te querría decir que es muy difícil que el Perú tenga una literatura y arte de gran calidad, en tanto siga siendo un país subalterno. Es decir, la mayoría de los grandes autores del mundo que todos los reconocen como clásicos, generalmente provienen de países que han tenido un despegue político y económico importante en el momento en que ellos han estado creando sus obras. O sea, y han facilitado de alguna manera esto. Por más que digas que sufrió Cervantes, que sufría todo, Cervantes se peleaba en Lepanto, o sea, había estado, claro, digamos, en contacto directo con la hegemonía de España en esas épocas. Lo de Castillo es una historia anunciada de todos los puntos de vista, ¿no? Tanto por las irregularidades y equívocos del mismo Perú Libre que se manifestaron durante la campaña y que tengo también varios ensayos en el libro, ¿no? Y que fuimos muy pocos que lo advertimos de una manera clara, porque francamente toda la gente de izquierda se encegueció y todo lo demás. Y esto ya se veía, ¿no? Se veía tanto por la cuestión que te digo de Perú Libre, como que es también un hecho que la derecha pues, le ha hecho la vida imposible, ¿no? Percy, por favor. Se han sumado ahí, es como una tormenta perfecta Sí. de desgobierno y de falta de gestión. Para terminar, ¿dónde encontramos tu publicación? ¿Cómo se contacta contigo? Directamente se pueden contactar conmigo por el Facebook o al 99 99 47 277 y yo mismo soy y veo cómo les hago llegar las publicaciones. Bueno, Directo. hemos estado conversando con el escritor, poeta y analista político Percy Vilches Salvatierra, sus obras 200 imágenes escritas del Perú ante el Bicentenario y Metafísica, el libro reciente que ha sido publicado, presentado hace unos días en Lima, ¿no? Esto ha sido Lima Gris y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Perfecto. Gracias Edwin, gracias Luis Felipe. Nos vemos.